Los cielos sobre Moscú, que el Kremlin presentaba como intocables, blindados, imposibles de vulnerar, se tiñeron de rojo. En cuestión de horas, la capital de Putin dejó de ser un símbolo de control absoluto para convertirse en un recordatorio brutal de que la guerra ya no está lejos, ha llegado a casa. En la noche del 10 de diciembre, el cielo de Moscú se transformó en un infierno moderno. Uno de los enjambres de drones más intensos de la historia reciente de la guerra contemporánea golpeó directamente el corazón del régimen. Las mismas autoridades rusas, obligadas por la evidencia, admitieron lo que durante años dijeron que era imposible. Casi 300 drones ucranianos atacaron a lo largo de la noche. Las sirenas no callaban. Durante horas, Moscú escuchó ese sonido que el Kremlin había prometido mantener siempre lejos, confinado al frente, a miles de kilómetros de la vida normal de la élite rusa. Pero la verdadera devastación no se produjo solo en el cielo. El golpe más humillante cayó sobre la infraestructura que conecta a Rusia con el resto del mundo, sus aeropuertos. Los 3 principales aeropuertos de Moscú fueron paralizados. Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo quedaron prácticamente inutilizados. Más de 400 vuelos cancelados, retrasados o desviados. Miles de ciudadanos rusos atrapados en las terminales, mirando pantallas que se teñían de rojo con la misma intensidad que el cielo de la capital. Sí, escuchaste bien. Cientos de vuelos suspendidos al mismo tiempo en la capital de una gran potencia. No por una tormenta de nieve. No por un problema técnico interno. Sino porque Ucrania convirtió el cielo de Moscú en un campo de batalla. La escena fue tan grave que hasta el avión del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, no pudo aterrizar en Moscú. Un jefe de gobierno extranjero, en pleno vuelo hacia la capital rusa, obligado a desviarse porque el espacio aéreo más protegido del mundo se había convertido en una zona de riesgo total. Eso no es solo un incidente técnico. Es un bochorno diplomático. Es el símbolo perfecto de lo que el Kremlin niega en televisión, pero no puede ocultar en los radares. Moscú ya no es segura. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que repasar cómo se desarrolló esa noche. Entre las 23 y las 7, en las horas de mayor vulnerabilidad, cuando la mayoría de la población duerme, el Ministerio de Defensa ruso reconoció que 287 vehículos aéreos no tripulados ucranianos entraron en el espacio aéreo ruso. Al menos 40 de esos drones tenían como objetivo directo Moscú y su región, el núcleo del poder, donde viven alrededor de 22 millones de personas. En cuanto sonaron las alarmas en Domodedovo, Vnukovo y Sheremetyevo, el pánico se extendió en cuestión de segundos. Los altavoces ordenaron a los pasajeros alejarse de las ventanas y concentrarse en los pasillos interiores. Los niños lloraban, las maletas se acumulaban, las pantallas de información de vuelos se llenaban de la misma palabra una y otra vez: cancelado. La Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviasia, anunció restricciones. Pero la palabra restricción es casi un chiste frente a lo ocurrido. Fue un cierre fáctico de los aeropuertos de la capital. La agencia estatal TASS, basándose en los paneles de información online, se vio obligada a reconocer que alrededor de 378 vuelos fueron cancelados, retrasados o desviados en Moscú. Eso significa miles de personas durmiendo en el suelo, familias separadas, reuniones perdidas, negocios quebrados, aviones en espera de instrucciones sin poder aterrizar. En Sheremetyevo, al menos una veintena de vuelos críticos quedaron en el limbo. Dentro de los aviones estacionados en las pistas, los pasajeros oían las explosiones en los distritos de Odintsovo y Ramenskoye, mientras seguían atrapados dentro de una estructura de metal que no despegaba ni rodaba. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, salió de inmediato a leer el guión oficial. 32 drones derribados. Situación bajo control. Ningún daño grave. Pero la realidad no encajaba con ese relato. Las explosiones escuchadas sobre Tula, el cierre completo de los aeropuertos, el caos visible en redes sociales, contaban otra historia. La de una defensa aérea saturada, desbordada y perforada. El portavoz de la Agencia Federal de Transporte Aéreo, Artom Koriñáko, confirmó que las restricciones no eran solo en Moscú.
También afectaban a otros aeropuertos estratégicos, como los de Grozny y Majachkalá. Es decir, la onda de choque del ataque no solo golpeó a la capital, sino que sacudió el sistema de aviación civil de medio país. Y entonces llegó el símbolo más humillante. El avión de Pasinian, jefe del gobierno armenio, obligado a mantenerse fuera del espacio aéreo moscovita. Un líder que viaja invitado a Rusia, y Rusia no puede garantizarle ni siquiera una ruta segura para aterrizar en su propia capital. Un mensaje devastador para cualquiera que todavía creyera en la imagen de superpotencia que el Kremlin intenta proyectar. La pregunta que empezó a repetirse en todos los análisis era inevitable. ¿Cómo es posible que Moscú, rodeada por supuestos anillos impenetrables de defensa aérea, se convierta en un parque de pruebas para un enjambre de 300 drones? La respuesta es incómoda para los generales rusos y muy clara para quien entiende cómo ha cambiado la guerra. Rusia está atrapada en la doctrina de la Guerra Fría. Ucrania está operando en la guerra del siglo XXI. Sobre el papel, Moscú parece protegida por una cúpula perfecta. En la teoría, se despliegan Pantsir S-1 y Tor M-2 para defensa de corto alcance, Buk M-3 para alcance medio, baterías S-400 para largo alcance, un escudo sofisticado diseñado para interceptar, un número relativamente pequeño de misiles de crucero, aviones enemigos, objetivos caros, rápidos y aislados. Pero la noche del 10 de diciembre, Ucrania no mandó un puñado de misiles o algunos jets. Mandó oleadas de drones baratos, pequeños, lentos, a baja cota, en enjambre. Eso se llama ataque por saturación. Un sistema Pantsir no es un escudo mágico. Es una caja con un radar, un software limitado y un número concreto de misiles listos para disparar. Tiene una capacidad máxima de blancos que puede seguir a la vez. Y sobre el papel, eso suena impresionante, hasta que alguien decide cambiar las reglas del juego. Si de pronto aparecen 20 drones baratos volando hacia él desde distintos ángulos, a baja altura, con firmas de radar reducidas, el sistema entra en modo pánico, empieza a disparar porque eso es lo que está programado para hacer. Pero en cuanto abre fuego se activan sus tres grandes puntos débiles. Gasta su munición demasiado rápido. Sus radares se saturan con ecos y ruido. Los algoritmos de selección de blancos se colapsan intentando decidir qué es señuelo, qué es pájaro y qué es amenaza real. Durante unos segundos, o incluso minutos, el sistema queda prácticamente ciego. No porque se haya roto físicamente, sino porque está desbordado, como un ordenador viejo al que le pides que procese 100 tareas a la vez. Y en ese pequeño margen, en ese hueco que se abre entre el diseño teórico y la realidad del combate, otros drones se cuelan. Eso fue exactamente lo que ocurrió sobre Moscú. No fue un ataque espectacular con pocos misiles caros, sino un enjambre. Más de un centenar de drones atacando desde distintos vectores de forma simultánea, obligando a los operadores a mirar pantallas llenas de ecos, manchas y señales contradictorias. Radares confundidos, sistemas de guiado dudando, defensas disparando casi a ciegas. En esa confusión, algunos vehículos no tripulados siguieron avanzando, perforando la cúpula perfecta que el Kremlin llevaba años vendiendo al mundo. Avanzaron hacia subestaciones eléctricas, antenas de comunicación, infraestructuras militares, áreas residenciales simbólicas cerca de la capital. La otra cara del desastre es aún más humillante para Moscú, el factor económico. Cada dron ucraniano de largo alcance usado en este tipo de ataques puede costar decenas de miles de dólares, pero sigue siendo relativamente barato comparado con la munición que consume. Cada misil tierra-aire ruso que despega para destruirlo puede costar cientos de miles o incluso millones. Resultado, aunque Rusia logre derribar decenas de drones, pierde una fortuna cada noche de ataque. Cada sirena que suena, cada misil de un S-400 que se dispara, cada aeropuerto que se cierra, no es solo un problema militar, es dinero quemado que no vuelve, es presupuesto que no se invierte en hospitales, carreteras o pensiones. Mientras tanto, Ucrania produce más drones. Baratos, modulares, escalables.
Se pueden fabricar en talleres, adaptar rápido, mejorar con experiencia real de combate. Es una guerra de desgaste económico tanto como militar. Un país más pequeño obligando a una potencia a gastar su presupuesto a un ritmo que, a largo plazo, no es sostenible. Por eso, el discurso oficial de hemos repelido el ataque suena ridículo frente a un hecho sencillo y visible para cualquiera. Si todo estaba bajo control, Moscú no habría cerrado sus aeropuertos. No habrían quedado 400 aviones en tierra. No se habría bloqueado el aterrizaje de aviones de líderes extranjeros, como el del primer ministro armenio. El cierre de los aeropuertos, la suspensión masiva de vuelos, no es un detalle técnico. Es una confesión silenciosa. No controlamos el cielo. No distinguimos con claridad qué hay ahí arriba. Y tenemos miedo de derribar por error un avión de pasajeros. El mito de la defensa aérea perfecta quedó roto en una sola noche. Y lo que se rompió no fue solo un sistema militar, fue la psicología sobre la que el régimen había construido su narrativa. Porque el contrato social de Putin con la población rusa siempre tuvo una cláusula básica, no escrita pero muy clara. No habrá libertad, pero habrá estabilidad. No habrá democracia, pero habrá seguridad. La guerra puede estar lejos, pero Moscú estará a salvo. La noche del 10 de diciembre, ese contrato se hizo añicos. La población de Moscú ha tenido que encarar una verdad brutal, que ni la propaganda ni los talk shows pueden tapar. La capital no está segura. El Kremlin no puede garantizar la protección del espacio aéreo. Ni siquiera los niños en la ciudad más vigilada del país están completamente a salvo. A partir de ahí, se activa un reflejo antiguo, casi instintivo, que Rusia conoció muy bien en el siglo XX. La lógica de refugiarse bajo tierra. Porque bajo Moscú no hay solo metro. Hay otra ciudad. Una red de estaciones de metro profundas diseñadas también como refugio. Búnkeres construidos en la era de Stalin para una posible guerra nuclear. Túneles de comunicación protegidos. Rutas de evacuación diseñadas para la élite política y militar. El famoso Metro 2, los refugios como el Búnker 42 y otros complejos subterráneos, que antes se mostraban casi como curiosidades históricas o escenarios turísticos, empiezan a adquirir una nueva relevancia. Para muchos moscovitas, el metro deja de ser solo un sistema de transporte. Se convierte potencialmente en el único refugio viable si el cielo vuelve a llenarse de drones y misiles. Cuanto más frecuentes sean los ataques, cuanto más evidente sea la incapacidad de las defensas, más se desplazará el instinto mental de la población. De mirar el cielo con orgullo, a mirar el subsuelo como única vía de escape. Lo que antes era orgullo nacional, Moscú, la ciudad mejor protegida del planeta, se convierte, poco a poco, en un reflejo de miedo. Cada ruido en el cielo se interpreta como un posible dron, cada sirena borra un trozo más de esa sensación de normalidad que el régimen vendía como su gran logro histórico. La ciudad que el Kremlin vendía como símbolo de prosperidad y normalidad se está transformando, lentamente, en algo muy distinto. Se entra al metro no solo por rutina, sino por miedo. Se habla de túneles secretos, de búnkeres VIP, de salidas reservadas para los de arriba. Y eso genera una rabia silenciosa pero creciente, especialmente entre quienes siempre creyeron en la promesa de estabilidad. Porque el pueblo sabe perfectamente una cosa. Si las cosas se ponen realmente feas, Putin y su círculo tienen por dónde huir. Tienen trenes especiales, entradas ocultas al subsuelo, búnkeres blindados, rutas de evacuación diseñadas desde hace décadas. Ellos tienen salidas. La gente común no. Los túneles bajo el Kremlin, las rutas clandestinas, las entradas ocultas, las historias sobre trenes especiales blindados y complejos subterráneos de lujo no son ya simples leyendas urbanas, son el recordatorio de que el sistema fue diseñado para salvar a la cúpula, no al pueblo. Y eso alimenta una pregunta peligrosa que cada vez más rusos se hacen, aunque aún no lo digan en voz alta. Ellos tienen cómo escapar. ¿Y nosotros qué? ¿Esperar en un aeropuerto cerrado a que caiga el siguiente dron? ¿Agolparnos en un pasillo del metro mientras ellos bajan a sus búnkeres privados? Al atacar Moscú,
Ucrania no solo golpea radares o baterías antiaéreas. Golpea algo mucho más profundo, la confianza psicológica del ciudadano de a pie, esa idea anestesiante de que el poder es intocable y la guerra siempre le pasa al vecino, nunca a uno mismo. Ese es el cambio real, el auténtico punto de inflexión. Antes, la guerra era algo que venía por la televisión desde el frente. Imágenes de Donbass, de Kharkiv, de Jersón, lejanas, filtradas, editadas, acompañadas por tertulianos obedientes que repetían el guión oficial. El ciudadano medio podía apagar la televisión, cambiar de canal, subir el volumen de la música y seguir con su vida. Ahora, la guerra entra por la ventana del aeropuerto. Interrumpe una luna de miel. Cancela un vuelo de negocios que llevaba meses planeado. Deja a un niño durmiendo en una silla de plástico mientras su madre mira las explosiones a través del cristal del terminal, sin saber si podrán despegar hoy, mañana o nunca. La escena es siempre la misma, pero cada vez hiere más la narrativa oficial. Paneles de información llenos de la palabra cancelado, colas de pasajeros exhaustos, anuncios repetidos por megafonía, personal de tierra que no sabe qué responder, niños llorando, ancianos sentados en el suelo con la mirada perdida. Y, al fondo, el eco sordo de las defensas antiaéreas intentando detener un enjambre que no termina. Eso destruye la ilusión de normalidad que el régimen llevaba años construyendo a base de centros comerciales, estadios, desfiles y fuegos artificiales. El mensaje era claro: puede que no tengas derechos políticos, pero tendrás centros comerciales abiertos, vuelos baratos, conciertos, fútbol, festivales. La guerra es un espectáculo lejano, sin impacto real en tu vida cotidiana. En una sola noche, esa ficción se derrumba. Desde el punto de vista estratégico, es devastador para el sistema. Porque el mensaje que envía la noche de los casi 300 drones no va solo dirigido a los generales rusos o a los analistas militares. Va dirigido a cada ciudadano que hace cola en un control de seguridad. Ve cómo su vuelo pasa de en hora a retrasado, y de retrasado a cancelado. Escucha por los altavoces la frase por motivos de seguridad sin que nadie explique nada más. En cuestión de horas, se bloquearon aeropuertos. Se interrumpieron vuelos de países aliados y socios. Se expuso ante todo el mundo la vulnerabilidad de la defensa aérea modélica. Y millones de moscovitas sintieron el aliento frío de la guerra en la nuca. No hace falta que caiga un misil en la Plaza Roja para que el sistema tiemble. Basta con que el ciudadano medio experimente una sensación nueva. Si Moscú puede ser paralizada así en una noche, ¿qué pasará la próxima vez? Y la siguiente. ¿Y si un dron falla el blanco y golpea un bloque de viviendas? ¿Y si mi familia está ahí? El mito de la invulnerabilidad del Kremlin quedó pulverizado. La imagen del escudo impenetrable sobre la capital se convirtió en una broma pesada, una frase vacía repetida a la fuerza en los noticieros mientras las redes sociales se llenan de videos de explosiones, cielos iluminados por defensas antiaéreas, drones ardiendo en el aire y de largas horas de espera en las terminales, donde la gente intenta dormir en sillas de plástico bajo anuncios de retrasado y cancelado. La propaganda sigue leyendo el mismo guión de siempre: todo está bajo control, la situación está estabilizada, el ataque ha sido repelido. Pero las imágenes de la vida real dicen otra cosa. Niños tapados con chaquetas en el suelo de un aeropuerto a las 3 de la mañana. Ancianos sentados sobre sus maletas sin saber si podrán regresar a casa. Familias enteras buscando enchufes para cargar móviles mientras, al otro lado del cristal, se escuchan explosiones lejanas. Putin puede seguir escondiéndose en sus palacios, moviéndose por túneles secretos, organizando desfiles en la Plaza Roja, repitiendo que todo está bajo control. Puede colocar nuevos sistemas antiaéreos en las azoteas, puede sacar imágenes de misiles lanzándose al cielo, puede prometer mejoras y medidas adicionales, puede culpar a la OTAN, a Ucrania, al occidente colectivo, al clima o a quien le convenga esa semana. Pero cada nuevo enjambre de drones deja más claro algo que muchos rusos ya empiezan a intuir, aunque sea en silencio, en sus cocinas, en los chats privados, en los susurros del metro. La guerra ya no está en la frontera.
La guerra está dentro de casa. Y en esa casa, nadie está completamente a salvo. No los que viven en los barrios ricos cerca del centro, convencidos durante años de que el dinero y el silencio los blindaban. No los que creían que con no hablar de política jamás tendrían problemas, que bastaba con no meterse en líos para que la realidad nunca llamara a su puerta. No los que pensaban que la guerra era un asunto de provincias que nunca llegaría al Moscú de los restaurantes caros, los centros comerciales gigantes y los vuelos internacionales de fin de semana. Ahora todos descubren que da igual cuánto cueste tu piso, qué coche conduzcas o a qué colegio vayan tus hijos. Si el espacio aéreo se cierra para todos. Si un dron pierde el rumbo y se estrella en un bloque residencial, no elige por nivel de ingresos. Si el aeropuerto colapsa, no hay carril VIP hacia la seguridad. El único carril VIP real es el que lleva a los búnkeres y túneles reservados para la élite, lejos de la población. Y eso, para un régimen que solo puede ofrecer miedo hacia afuera y seguridad hacia adentro, es un golpe mucho más peligroso que la destrucción de un radar o de un depósito de combustible. Es un ataque directo al núcleo del pacto de obediencia. Durante años, el contrato no escrito fue simple. No tendrás libertad política, pero tendrás una vida relativamente tranquila. No votarás realmente, pero habrá salarios, consumo, vacaciones, fútbol, centros comerciales. No cuestionarás al poder, pero a cambio el poder mantendrá lejos el caos, la guerra, el colapso. La noche de los casi 300 drones sobre Moscú le puso fuego a ese papel. Demostró que el régimen ni siquiera puede cumplir la parte mínima de su trato, garantizar que la capital esté a salvo. Porque desde el momento en que el ciudadano medio entiende que el Estado no puede garantizarle seguridad ni siquiera en la ciudad más vigilada del país, las fronteras ya no son una barrera contra la guerra. Y la guerra puede irrumpir en su vida cualquier noche, sin aviso, mientras duerme, mientras espera un vuelo, mientras va en coche por la circunvalación. Empieza a surgir la idea más peligrosa para cualquier dictadura. Si ellos no pueden protegernos, ¿por qué tendríamos que seguir obedeciéndolos? Esa frase no aparece en pancartas, todavía. No se grita en plazas, todavía. Pero se piensa. Se mastica. Se comparte en voz baja. Se escribe en chats cifrados. Se insinúa en chistes negros, en comentarios sarcásticos sobre repeler ataques mientras los aeropuertos siguen cerrados. Y esa pregunta, una vez se instala en una sociedad, ya no se detiene con propaganda ni con nuevos desfiles. No desaparece porque un presentador de televisión lo niegue o porque un general dibuje flechas en un mapa. Crece, se extiende, reaparece cada vez que suena una sirena, cada vez que se cierra un aeropuerto, cada vez que un metro se llena de gente mirando al techo como si bajo tierra hubiera más seguridad que bajo el cielo de su propia ciudad. Reaparece cuando una madre tiene que explicar a su hijo por qué duermen en el aeropuerto. Un empresario pierde un contrato porque su vuelo nunca salió. Una pareja ve su luna de miel arruinada por un ataque del que, oficialmente, no hay nada que temer. Reaparece cuando alguien compara el discurso del noticiero, todo ha sido repelido con éxito, con la realidad de cientos de vuelos bloqueados y miles de personas atrapadas. Cuando un trabajador que jamás se interesó por política empieza a pensar, si un país tan grande no puede evitar que le caigan drones en la cabeza, ¿qué más no nos están contando? El régimen puede intentar tapar esa grieta con más miedo. Más leyes sobre desacreditar al ejército. Más casos penales por comentarios en redes sociales. Más detenciones ejemplares para intimidar a los demás. Pero el miedo tiene un límite cuando la gente empieza a sentir que el peligro ya está aquí igualmente, que callar no lo salva de nada. Si puedes acabar igual atrapado en un aeropuerto cerrado, si tu barrio puede convertirse en zona de impacto, si tus hijos pueden oír explosiones desde la ventana, ¿qué sentido tiene seguir creyendo que el silencio te protege? Además, la comparación con el pasado pesa. La generación que vivió el caos de los años 90 aceptó el autoritarismo a cambio de estabilidad. Esa fue la moneda de cambio.
Dame tu voz, y yo te daré orden y seguridad. Ahora, muchos de los que hicieron ese trato se encuentran en una situación grotesca, han perdido la voz, y la seguridad también empieza a resquebrajarse. La televisión sigue prometiendo grandeza imperial, pero lo que el ciudadano ve en su vida real son precios subiendo, amigos movilizados o muertos, aeropuertos bloqueados por drones ucranianos. La brecha entre el relato oficial y la experiencia diaria se hace insoportable. Cada nuevo ataque amplifica esa disonancia. Cada vez que se habla de victoria estratégica mientras se cierran aeropuertos por miedo a nuevos drones, el mensaje subconsciente es letal para el régimen, no controlamos tanto como decimos. Y en los sistemas autoritarios, la imagen de control absoluto es casi más importante que el control real. Cuando esa imagen se resquebraja, el respeto se convierte en duda, la duda se convierte en desconfianza y la desconfianza, con el tiempo, se convierte en desprecio. En paralelo, otra idea empieza a rodar por debajo de la superficie. Si el poder tiene túneles, búnkeres y trenes secretos, si ellos tienen planes de evacuación, si está claro que, cuando las cosas vayan mal de verdad, escaparán. ¿Por qué seguir sacrificando la vida cotidiana por un sistema que solo se protege a sí mismo? En el imaginario colectivo, la imagen del líder cambia. De protector del país, a hombre que se salvará mientras los demás esperan en una terminal vacía mirando el panel de vuelos cancelados. La noche de los drones sobre Moscú no fue solo una demostración militar de la capacidad ucraniana. Fue una demostración política del límite del régimen ruso. Dejó claro, para quien quiera verlo, que el escudo perfecto no es perfecto. La capital intocable no es intocable. Y la normalidad eterna puede romperse en unas pocas horas de sirenas y explosiones. Putin puede ordenar más defensas, más misiles, más censura, más propaganda. Puede seguir hablando de victorias históricas y de resistencia heroica. Pero hay algo que no puede deshacer. La experiencia directa de un ciudadano que ha visto cómo su ciudad se paraliza por miedo a lo que vuela sobre su cabeza. La propaganda puede discutir cifras, culpar a otros, minimizar daños. Lo que no puede borrar es la memoria sensorial. El sonido de las sirenas. El anuncio vuelo cancelado por motivos de seguridad. La vibración del cristal después de una explosión lejana. El mensaje de un amigo diciendo he visto drones sobre el barrio. El miedo en los ojos de un niño que pregunta, mamá, ¿por qué hay guerra aquí también? A partir de ahí, el mito de invulnerabilidad no vuelve. Se ha roto. Aunque el régimen lo pinte de colores nuevos, aunque cambie el discurso, aunque diga que todo está bajo control reforzado. Quien ha visto el escudo fallar una vez, sabe que puede fallar otra. Y la pregunta clave seguirá ahí, creciendo, extendiéndose, apareciendo los momentos más incómodos para el poder. Si ellos no pueden protegernos, ¿por qué tendríamos que seguir obedeciéndolos?